Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar un pequeño conversatorio acerca de la historia de la psicología. Vamos a hacer una pequeña onda sobre a nivel mundial y a nivel Colombia. Iniciamos con la primera fecha, en el año 131 a.C. en la antigua Grecia, donde Galeno se preguntaba por las causas de las enfermedades y cuestionaba la presencia de dioses en ello. De esta forma, con el naturalismo hipocrático y racionalismo de la minoría, se rechazó enérgicamente la doctrina de quienes querían introducir en la estructura de la enfermedad un elemento sobrenatural. Ya en el año de 1869, en Pensilvania, Estados Unidos, Leigh Whitner fundó la primera clínica de psicología en la Universidad de Pensilvania. Allí se creó una nueva rama que se conoce hoy en día como la psicología clínica. Por su parte, Wundt, en 1879 en Alemania, funda el primer laboratorio de psicología para la investigación en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Ya en el año de 1890, James McLean introdujo el término de test mental, indicando que este puede ser la capacidad mental para estudiarse de manera tanto práctica como experimental. Para el año 1895, en Austria, Freud y Breuer publican estudios sobre la histeria, el cual presenta su modelo de los procesos intrapsíquicos, así como la base de la neurosis, trastornos de la ansiedad. En el año de 1904, en París, Alfred Binet y Teodoro Simon crean una herramienta, la cual se convirtió en una prueba de inteligencia que es conocida como la Binet-Simon. En Francia, en 1905, Binet y Simon desarrollan la primera prueba de inteligencia para evaluar habilidades intelectuales de niños en edad escolar. En el año de 1907, el 15 de marzo, en Estados Unidos, surgió el primer número de la Psychological Clinic, una revista fundada por Whitler para el estudio del tratamiento del retraso mental. En New York, en 1913, para dar inicios a la psicología conductual, la cual enfatizaba aspectos propios de la conducta del ser humano y dejaba de lado lo que hasta el momento pues había los intentos de la introspección para ser tenida en cuenta en la aproximación científica aquello que podría entenderse como mental, según Stanley de 1999. En el año de 1935, en Estados Unidos, el Comité de Normas definió la psicología clínica como el arte y las técnicas relacionados con los problemas de adaptación de los seres humanos. En Estados Unidos, igualmente, en 1937 se inicia la publicación de lo que es hoy el Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2 años después, ya en Colombia, en 1939, en el mes de agosto, Mercedes Rodrigo Bellido fue la primera directora del Instituto de Psicología a nivel Colombia. Antes ella tomaba el cargo como directora de una sección de psicotecnia en la sección de aspirantes a distintas carreras de la universidad. En Colombia, asimismo, en 1942, entre 1942 y 1945, Paul River trabajó en antropología el tema de origen del hombre en el continente americano. Un año después, es decir, en 1943 en Estados Unidos, Starr Hathaway dio un cambio importante en la forma en que se medía la personalidad y la psicopatología. En Estados Unidos, en 1945, hay 2 sucesos importantes. El primero, la American Psychological Association, o sea, APA, crea la división de psicología clínica, donde se divide en 3 partes principales: la evaluación, el tratamiento y la investigación. Y lo mismo también en ese mismo año, en Connecticut, establece la primera ley que exigió la certificación para la práctica de la psicología. Listo. En 1947, el 11 de marzo, Luis Jaime Sánchez es docente de la Universidad Nacional y publica Psiquiatría y Psicopatología. Igualmente, ese mismo año, en el 20 de noviembre, se crea el Instituto de Psicología Aplicada en la Universidad Nacional de Colombia, y es por eso que dicha fecha se celebra el Día Nacional de los Psicólogos a nivel Colombia. El 9 de julio de 1948 en Colombia, Victoria Bocio Herrera fue directora del Instituto Pedagógico Nacional y trabajó con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional, donde fundó un jardín infantil para niños superdotados. Estudió e investigó los problemas relacionados con la deprivación afectiva, sensorial, familiar, entre otros. En febrero de 1949, el Instituto de la Psicología Aplicada inicia clases con 15 alumnos, 3 hombres y 2 mujeres.
De igual forma, ese mismo año, pero en Estados Unidos, durante la conferencia de Boulder se formuló el modelo de científico práctico, que es la capacitación para los psicólogos clínicos. En Colombia, 1951, Hernán Vergara Delgado es el médico que se encarga en el Instituto de Psicología Aplicada debido a la expulsión de su fundadora. En Estados Unidos, en 1952, se publica la primera edición del DSM. En Colombia, en el año 1953, Luis Jaime Sánchez realizó cambios a la IPA por recomendación de profesores para mejorar la calidad de aprendizaje. En el año de 1954 en Estados Unidos, tras la publicación del libro Statistical versus Clinical Accreditation por el psicólogo Paul Mead, los juicios subjetivos que se tenían para interpretar las pruebas psicológicas cambian a juicios basados en datos estadísticos. Ese fue otro cambio importante en la aplicación de pruebas y en la evaluación. Mientras tanto, en Colombia, 2 años después, el 6 de mayo de 1956, se funda la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Un año después, en Colombia, en 1957, el 14 de junio, fue la primera promoción de egresados en psicología. Y en 1958, el 18 de febrero, nace la Facultad de Psicología mediante el Acuerdo 13 del Instituto de Psicología Aplicada y se convierte en Facultad de Psicología. En 1960, ya estábamos en la época de los años 60, durante esta década la psicología colombiana ha ido en constante crecimiento y desarrollo. Inicialmente el desarrollo de su consolidación institucional como facultad en la Universidad Nacional y más tarde con la creación de la segunda Facultad de Psicología en la Universidad Javeriana de Bogotá. En Estados Unidos, en 1960, se dio un importante avance en la evaluación, ya que se reconoció que la observación directa del comportamiento de la gente sería una buena fuente de información. En Colombia, en 1962, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana de Bogotá crea la división académica en psicología que dio origen al Departamento de Psicología y la facultad de la misma universidad. Y en el año 1963 en Colombia se crea la Ley 58, la cual reglamenta el ejercicio de la psicología en el país. Y en 1968, el psicólogo José Rodríguez Valderrama crea el Servicio Nacional de Pruebas ICFES. Ese mismo año, 1968, se publica la segunda edición del DSM. En Colombia, en 1970, ya empezamos la época de los años 70. Muestra una época de multiplicación en la forma de psicólogos en las principales ciudades del país. Es también la época de la confrontación aguda de paradigmas teóricos conceptuales, especialmente la connotación conductista y psicodinámico. En el 73, el psicólogo Luis Fernando Ramírez Collazos funda el Centro Skinner, en el cual brinda alternativas terapéuticas a los niños con discapacidad. En Estados Unidos, también en el 1973, en la conferencia sobre educación doctoral en Vail, Colorado, se aprueba la Escuela de Entrenamiento Profesional de Psicología Clínica. El 2 de septiembre de 1978 en Colombia se funda la Sociedad Colombiana de Psicología. En 1980, en Estados Unidos, se publica la tercera edición del DSM. Y en Colombia, en 1982, Rubén Ardila funda la revista Avances en Psicología Clínica para Latinoamérica. En diciembre de 1983 se reconoce la profesión de psicólogos en Colombia y se crea el Consejo Nacional Profesional de Psicología. Todo esto pasó en Colombia. Y en 1985, igualmente en Colombia, se crea la Asociación Colombiana de Neuropsicología. En Pensilvania, en Estados Unidos, en 1986, fruto de lo que hizo Carey Pelling, la psicología clínica aparece formalmente en la Penn University. Lo anterior, ya que consideraba la psicología como una disciplina vinculada directamente con la investigación científica. En abril de 1987 en Colombia se crea la Asociación Colombiana de Psicólogos Clínicos. En el año de 1994, en Estados Unidos, se publica la cuarta edición del DSM. Y en 1997, en Colombia, la estudiante Jimena Arias gana por primera vez para Colombia el premio de las mejores tesis en psicología, autocontrol en el manejo de crédito, otorgado por una sociedad interamericana de psicología. Y en Colombia, ya en los años de 1980 y los años 90, se marca un continuo crecimiento en los programas de psicología en el país y la aparición de los primeros programas de posgrado a nivel de especialización y maestría. Ya actualmente ya somos como digamos
como potencia en esa área. Y para finalizar, en Estados Unidos, en el 2013, se publica la 5ª edición del DSM-App. Bueno, estas son unas referencias muy concretas de los hechos más importantes acerca de la historia de la psicología a nivel mundial y pues a nivel Colombia. Muchas